vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a orar, amén. Que Dios nos dé el entendimiento para comprender su palabra y ponerla en práctica, amén. Levante sus manos, invoquemos el nombre de Jesús. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso y bondadoso, Señor. Te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición en esta noche, para cada amigo, para cada hermano. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, soberano Dios. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Bueno, hoy es el primer culto de esta semana juvenil y nos han recomendado entonces que prediquemos acerca de quién subirá al monte de Jehová. Amén. Los montes en el Antiguo Testamento siempre han representado un lugar donde Dios se manifiesta. Si hablamos del arca de Noé, dice que quedó por allá en un monte cuando las lluvias o el agua bajó, quedó por allá en el monte Ararat. Pero también nos dice que en Éxodo capítulo 19 nos habla del monte Sinaí, donde Dios dio la ley al pueblo de Israel, donde Dios se manifestó al pueblo de Israel y donde Moisés subió al monte Sinaí para recibir la palabra, recibir la ley, las tablas de la ley. Y desde el monte, entonces desde allí, y hay muchos versículos más en la Biblia que nos habla que Dios desde un monte se manifestó. Por eso David dijo en el Salmo 121, cuando estaba necesitado y afligido, dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero siempre tenía la mirada en el monte. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿cierto? Y siempre tenía la esperanza porque en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel y en toda su geografía, se habla de que Dios se manifestó. Cuando dice, miremos lo que dice en Éxodo 19, en el versículo 2, dice: habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a los hijos de Israel. Entonces siempre Dios desde su monte, y la Biblia habla también del monte de Sión, tipificando con esto entonces que es el lugar de su morada. También nos dice que cuando Dios apareció o le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo y que lo llevara por allá a un monte, ¿cierto? Y Abraham fue y subió allá al monte, y allí fue donde entonces iba a sacrificar a su hijo, ¿cierto? Entonces siempre miramos en la Biblia que Dios entonces está relacionado, y cuando la Biblia dice ¿quién subirá? El subir implica un esfuerzo,
Dígamelo a mí, Álvaro, que estábamos subiendo en estos días para hacer el culto por allá arriba. Estábamos subiendo y aunque pues todo eso está edificado, pero pensemos 30 o 40 años atrás, ¿cierto? Donde no había nada edificado y no habían escalas sino un caminito. Entonces siempre el subir a un lugar alto implica un esfuerzo. Y la Biblia entonces nos declara, en lo que miramos en la palabra del Señor, que Dios está en ese lugar alto, en ese monte alto. Eso es lo que dice allá, y por eso dice allí: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cierto? ¿Quién? Y hay una descripción de cuatro o cinco personas, de unas características que muestran quién es el que puede estar allá arriba, quién es el que debe subir. Pero créame, hermano, que se necesita de un gran esfuerzo. Y hoy, si están hablando de la generación que le busca, una generación que le busca, se dice que cada 10 años se cuenta una generación por ese tiempo. Entonces alguien dice: mi generación, es decir, que los que en estos 10 años crecieron conmigo, se levantaron conmigo, ¿cierto? Entonces cada 10 años hay una generación, hermanos, y esta generación hoy en día que se está viviendo es una generación que quiere todo fácil, que quiere todo rápido y que quiere todo sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Yo quiero que Dios me bendiga, pero entonces no quiero esforzarme en subir, en ir, en llegar hasta allá, ¿cierto? Yo no sé cuántos, hermano Álvaro, yo no sé cuántos fueron a los cultos de por aquí y abajo, ¿cierto? Pero los que fuimos por allá, pues poquitos, porque por allá tan arriba porque cuesta, es un esfuerzo físico, ¿cierto? Y si está enfermo, razón me dice la hermana, pues bajar y subir. Y créame que los admiro, los que viven ahí arriba en el progreso y más arriba, ¿cierto? Porque es un gran esfuerzo que se necesita físicamente. Pero ahora, espiritualmente, a veces no queremos esforzarnos. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Se le está pidiendo un gran esfuerzo de subir. Y subir al monte de Dios, lo que nos está diciendo allí la palabra, es de buscar su rostro, de que nos cueste, de que paguemos como que ese esfuerzo de gozarnos, de estar en la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, por eso el salmista pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿qué esfuerzo vamos a pagar? Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Era un joven y como joven pues seguramente le gustaría lo fácil, lo rápido. Pero miremoslo hoy en día, hermanos. A veces no queremos todos, aún de los viejos también. No nos gusta como que el mayor esfuerzo, el mayor esfuerzo que tengamos que hacer para hacer algo. Todo lo queremos fácil. Todo lo queremos como que si queremos un trabajo que me guste, un trabajo fácil, un trabajo en donde no tenga que matarme mucho. Si queremos estudiar, pues algo que sea fácil, que sea lo que esté dando la plata, que sea lo que sea bueno. Y así, tanto en las cosas materiales como en lo espiritual. Yo a veces les digo a las directivas, a los hermanos: queremos hacer este programa y queremos hacer eso, y de pronto con la boca y con el pensamiento queremos hacer muchas cosas bonitas y agradables, pero vaya a hacerlo. A ver,
Jóvenes, ¿qué hicieron ustedes para que entonces haya avivamiento, para que haya y para que se derrame la bendición de Dios y para que, qué esfuerzo y qué cosa estamos haciendo para ello? Entonces a veces nosotros sí queremos hacer las cosas, pero que no nos cueste, que no nos demande un desgaste físico y espiritual, sino pues que sea algo pues fácil, ¿verdad? Y es normal que pueda ser. Pero cuando hablamos de subir al monte de Dios y cuando hablamos de subir a ver la gloria de Dios y cuando hablamos de que queremos ser bendecidos y que queremos ser prosperados, créanme, hermanos, que eso cuesta, porque tenemos que subir y tenemos que dar como que un esfuerzo de sí mismo de cada uno de nosotros. Amén. Entonces allí encontramos cuatro tipos entonces de acciones que Dios requiere para subir al monte. ¿Quién estará en su lugar santo? Es decir, en su morada, en su presencia, para ellos, para Israel era subir allá al monte Sión o al Sinaí. O Elías dice que caminó 40 días y 40 noches hasta que fue a Horeb, monte de Dios. Y creo que de pronto no fue fácil caminar 40 días y 40 noches. Eso es lo que dice, vamos a mirarlo. Eso es lo que dice de aquel hombre de Elías. Cierto que cuando fue a Horeb, dice en el verso 8, según primer libro de Reyes, capítulo 19, verso. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva. Entonces siempre uno mira el esfuerzo que muchos hombres hicieron y siempre Dios demandó. Si hablamos de ese monte, implica subir, porque la Biblia dice que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse de abajo al Seol. Entonces Dios siempre, porque no estamos esperando la venida del Señor, y el Señor no va a venir de por allá, de un abismo. Él viene de arriba, siempre está relacionado las cosas celestiales, las cosas espirituales, arriba siempre. Entonces, ¿quién es el que estará en ese lugar santo? Dice, el limpio de manos. No quiere decir que tenga las manos limpias, ¿cierto? O desinfectadas. Las manos indican una acción. Dios hizo al hombre con sus manos. Todo lo que implica una acción. Quiere decir que todas nuestras acciones, que todo lo que nosotros hagamos, sea para agradar a Dios. Amén. Porque eso es lo que está indicando. Dice, ¿quién subirá al monte? Dice, el limpio de manos. Es todo lo que hacemos que agrada a Dios, o todo lo que hacemos y desagrada a Dios. Porque créame que usted ha hecho cosas que ha desagradado a Dios, como también habrá hecho cosas que agradan a Dios. Amén. Entonces, que en lo que nosotros hagamos sea correcto, sea limpio, dice allí la palabra. Amén. Todo lo que pueda ayudar al prójimo, ¿cierto? Y que sea limpio en su accionar, limpio en lo que hagamos. También dice allí, y puro de corazón. Es decir, tanto lo que se haga, pero también lo que se piense, sea puro. Entonces, si yo quiero estar en el monte de Dios, si yo quiero subir allá, porque eso es lo que dice, ¿quién subirá? Entonces ahí está la respuesta. Entonces dice, el limpio de manos, es decir, el que haga las cosas correctas, pero también el que está pensando lo correcto, el que está pensando lo bueno, lo agradable. Amén. Cuando Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, está hablando de este corazón,
de esta mente, de lo que hay en la mente, de lo que hay en el ser en sí de la persona, entonces lo que piensa va a ser. Y si en su pensamiento hay maldad, hay pecado ahí, por eso dice que su corazón sea puro y que sus manos sean limpias, es decir, que lo que haga pueda agradar al Señor, que lo que piense pueda agradar a Dios. Amén. Porque esa pureza de corazón es esa interiormente, la limpieza interior de un corazón sincero, amén, de un corazón conforme a la voluntad de Dios. Miremos lo que dice Mateo capítulo 5 verso 8. Entonces, si queremos subir al monte de Dios y estar en su lugar santo y morar con Él, es decir, estar en su presencia, pues tenemos que, como el Señor dijo allí, ¿cierto? Bienaventurados los de limpio corazón, ¿cierto? No está hablando del corazón grasiento o el corazón hinchado que se va a explotar, o los que tengan algún soplo allí dentro del corazón físico. No, está hablando entonces de lo que hay allí en su mente. Bienaventurados los de limpio corazón, es decir, que hay un pensamiento limpio, puro, que ya su pensamiento no está pensando en lo malo, en el pecado, sino que hay una sinceridad. Lo que dijo Pablo, todo lo honesto, todo lo puro, si hay buen nombre, si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Ese pensamiento puro, porque la Biblia también dice, para el impuro y para el malo, pues todas las cosas son malas. Pero si usted y yo, hermanos, queremos estar en ese monte santo, debe de haber un corazón puro. Entonces, unas manos limpias, un accionar, pero también una mente limpia, una mente y un corazón. Y la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué tiene que pensar lo malo? Y si piensa lo malo, ¿por qué tiene que hacerlo también? ¿Y por qué quiere hacer las cosas fáciles y lo que a usted le gusta y lo que usted quiere? Aquí se trata no de hacer lo que yo quiero, lo que la gente quiera, sino lo que a Dios le agrada, hermanos. Amén. Y hay momentos en donde estábamos hablando entonces con la familia y decía, ¿por qué hay momentos en donde no encontramos respuesta? Y la gente dice, hermano, estoy orando, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me haga eso y que Dios me haga y que Dios me haga y que Dios me haga. Pero ¿cuál es el pensamiento que tiene? ¿Cuál es la intención que tiene? Y a veces Dios no responde, hermanos, porque nosotros lo que pedimos. Pablo dijo algo muy importante allí en Santiago capítulo 4. Me gusta mucho lo que dice Santiago. Vamos a mirarlo. Y él dice algo en donde allí encontramos la razón por la cual Dios no nos responde, o por qué no hay una respuesta para el cristiano y para el hombre en sí. Vamos a mirarlo. Santiago capítulo, creo que es 4. Vamos a mirarlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los conflictos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis. ¿Qué es codiciar? Es querer tener y querer tener y querer tener y querer tener. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero si pedimos y no recibimos, es porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites, es decir, para gloria mía, para mi deleite, para mi bienestar. Pero no estamos entonces como que pidiendo, orando, o clamando o haciendo entonces para que Dios sea glorificado, para que Él sea enaltecido. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Yo no sé cuántos quieren ser amigos del mundo o son amigos del mundo,
Pero dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo no sé cuántos son bautizados hoy, pero en usted y en mí Dios ha hecho morar su Espíritu Santo. Y si Dios ha hecho morar su Espíritu Santo, ¿por qué anhelamos el mundo? ¿Por qué queremos agradar al mundo? ¿Por qué queremos hacer las cosas del mundo? ¿Por qué queremos agradarnos a nosotros mismos? ¿Sí me hago entender, hermanos? En usted hay algo. Es el Espíritu de Dios. El domingo estábamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo está obrando, ha obrado en su vida y sigue obrando hasta que Él venga. Amén. Hay algo que está ahí en su vida. Pero también a la misma vez que hay algo que hay en su vida, ese Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, nos anhela, pero también estamos siendo influenciados del mundo, de los espíritus malignos, de lo que se vive. Entonces por eso el salmista dice: bueno, usted así va a subir al monte santo de Dios, usted así va a querer agradar a Dios, pues se necesita hacer un gran esfuerzo. Y si queremos que nos vaya bien y queremos ver la gloria de Dios en lo que hagamos, hermanos, el esfuerzo tiene que ser mayor del que estamos haciendo. Amén. Bueno, dice el tercer aspecto en el Salmo 24: el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Alma aquí vamos a traducirla también por su pensamiento, su corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Cómo así que ha elevado? Elevar una cosa es como que poner la confianza en algo, en alguien. Entonces el salmista dice: alzar el alma aquí equivale a dirigir el afecto y el amor hacia algo. Es decir, el que no ha elevado su amor hacia algo vano, es decir, algo vacío, algo inconstante, ¿cierto? Algo que no tiene sentido. Y no falta entonces el creyente, joven, anciano, como sea, y ya nosotros los viejos también, quien pone su confianza en cosas vanas, quien pone su esperanza en algo, su confianza en algo. Entonces, si yo quiero subir al monte santo de Dios y quiero ver la gloria de Dios, entonces dice: ¿y quién será el que subirá allá? Dice: el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Es decir, su confianza la tiene plenamente puesta en Dios. Su esperanza, su confianza, su amor. Porque dice allí: quien no ha elevado su alma. Dice allí: quien no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces hay momentos en donde el creyente, y cualquiera de nosotros, cuando hablo del creyente hablo del pastor para abajo, pues elevamos nuestro amor, o amamos, o tenemos no en nuestra vida el primer lugar para Dios, sino que nuestro primer lugar está en otras cosas. Y si yo quiero estar en el monte santo de Dios, disfrutar de la comunión de Dios, de la presencia de Dios, y que me vaya bien en todo lo que yo quiera emprender y hacer, entonces, hermano, el primer lugar a quien yo debo poner mi corazón, mi alma y todo es el Señor. Por eso Jesús enseñó el mandamiento desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando le preguntaron: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es Marcos 12:28. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, que mi afecto, mi amor está primero para con Dios. Amén. Está primero, como la canción que cantamos: mi pensamiento eres tú. Es decir, mi primer lugar a quien yo le debo mi confianza, mi amor, mi todo, es el Señor.
Yo no sé cuál es su primer lugar o qué primer lugar tiene usted en su vida. Pero si somos hijos de Dios, si somos creyentes y si queremos estar en el Monte Santo, pues el primer lugar en donde debemos elevar nuestra alma es al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cierto? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén. Otro aspecto, el tercer aspecto, dice allí la palabra, el que no ha jurado con engaño, dice allí, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Jurar con engaño, hermanos, es decir, no defraudar al prójimo. Y créanme, hermanos, que de defraudar, aquí todos nos hemos defraudado los unos a los otros. No debería de ser así, ¿cierto? ¿Qué espera Dios? Y al defraudarnos los unos a los otros, hemos defraudado a Dios. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Y Dios espera que nosotros no le defraudemos, sino que lo alabemos, lo adoremos, le glorifiquemos, ¿cierto? Y cuando hablamos de el que no ha jurado con engaño, es decir, no ha defraudado a alguien. Y a veces nosotros pues sí defraudamos. Sea el padre a los hijos a los padres, familiares entre sí, que donde si hay oportunidad de ayudar pues no ayudamos, que si vemos que está mal pues no damos. Entonces, ¿cómo poder ayudar? O más bien decimos, pues eso le pasa por haber hecho eso o haber hecho lo otro. O a veces cuando más necesitamos. Créanme, hermanos, una vez, y me arrepentí de haber pensado eso, porque lo había hecho y vivía una vida inconversa mala delante de Dios. Una vez mi mamá me dijo, estudie mi hijo y haga así, y comporte de esa manera, y yo sé que usted es una buena persona y yo sé que usted está muy bien, pero no sabía que cuando ella me estaba diciendo eso, yo ya había caído en la droga, yo ya robaba, yo ya hacía lo malo, y mi mamá creía y pensaba de que no, y mi abuela, no, pues no hay otro como él en la casa, no hay otro como él en la cuadra, pero con los vecinos y más allá en el lugar de las tiendas era el terror para ellos. Y cuando se fueron a dar cuenta, qué desengaño tan grande el que se pegaron de mi vida, qué defraudada tan grande les hice pasar a la abuela, a mi mamá, a los tíos y a los que me conocían. Y no parece, y sí es él. Y cuando fueron a averiguar y cuando fueron a preguntar, que si hiciera el que hacía los daños, que si hiciera el que robaba, que si hiciera el que fumaba, que si hiciera, era él. Entonces hay momentos en donde hemos desengañado la familia, hemos engañado y defraudado a la familia, de tal manera entonces que hemos decepcionado de una manera tan triste que la gente pues ha quedado mal. Qué tan importante que ahora que somos cristianos, que somos hijos de Dios, hermanos, no defraudemos ni la familia, ni la iglesia, ni a Dios. Si me hago entender, usted como joven, listo, ya hizo lo malo, ya pecó, ya, pero ahora que está en el Señor, vamos a tratar de no defraudar. Amén. Porque eso significa no haber jurado con engaño, es decir, no vamos a engañar ya, vamos a mostrarnos como somos. Sí, ya hicimos lo malo en la vida anterior, hicimos lo que pudimos hacer y muchas cosas, pero ahora que estamos en el Señor, hermanos, con mucha mayor razón no vamos a defraudar a la familia de la fe, a nuestra familia de sangre, amén, ni mucho menos a Dios, aunque Dios sabe la condición que tenemos, lo que hacemos, y dice la palabra de Dios que Él tiene misericordia de nosotros porque se acuerda de que somos polvo, pero aún así, hermanos,
Aún así, Jesucristo lo trajo a la iglesia, le reveló su nombre, lo salvó, lo perdonó, lo trajo ahí en la iglesia. Y aunque usted esté pensando en hacer lo malo, y aunque usted haya hecho lo malo, Dios todavía sigue creyendo en nosotros, esperando en nosotros. Todavía, hermanos. Mire, usted y yo no somos un caso perdido, como lo es el diablo. Y por eso la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no vino a buscar a los ángeles que se habían perdido, ni al diablo, sino al hombre, sabiendo y entendiendo que éramos menos que los ángeles. Pero aún así, hermanos, aún así Dios pensó y quiso venir a obrar en nuestra vida. Termina el salmista diciendo, bueno, el que va a estar en el monte santo de Dios son estos, ¿cierto? Son estos, y dice, Él recibirá bendición. Es decir, si estaremos allá, obviamente que vamos a recibir bendición y justicia del Dios de salvación. Pero termina diciendo ese verso 6 diciendo, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando coloca la comparación con el Dios de Jacob, ¿sabe quién era Jacob? Si usted mira, ¿y qué significa Jacob? Dice que Jacob significa ladrón, engañador, usurpador. Y Dios, cuando Jacob se encuentra con Dios, entonces ocurre un cambio, una transformación. Dios le cambia el nombre, porque hay una lucha allí. Jacob venía a encontrarse con su hermano Esaú, pero había recordado que había mentido, que había robado, que había engañado, y que aún había recibido el pago, porque así como Jacob engañó a su padre, pues lo engañaron a él también. Y entonces a veces es muy parecida como que la vida de mucha gente que viene y que va, ¿cierto? Pero qué tan importante, hermanos, ¿cierto? Que ese Dios de Jacob, que le cambió el nombre, que lo bendijo y que dijo, ya no serás más Jacob tu nombre, que significa ladrón, engañador, usurpador, sino que será Israel, y que significa príncipe de Dios, hijo de Dios. Pues déjeme decirle, hermanos, que el Dios que le cambió el nombre a Jacob es el Dios que tenemos en esta hora. Y Dios quiere que pertenezcamos a esa generación que buscan realmente la presencia de Dios, que quieren pagar realmente el precio de subir al monte, de ser diferentes. Amén. Y que podamos pagar el precio y que podamos esforzarnos, no por agradar al hombre, no por agradar a la religión, no por agradar a mi familia, no, por agradar a Dios, porque cuando usted agrada a Dios, va a agradar a los demás. Amén. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Yo no sé si usted quiere ser ese hombre o esa mujer, ese joven, ese anciano que quiera subir al monte de Dios. Pero eso implica un cambio. Eso implica unas manos limpias, un corazón puro. Eso implica no defraudar. Eso implica buscar el rostro de Dios. Y yo no sé si usted está dispuesto a hacer eso. Aleluya. Si no, créame, hermanos, que no vamos a pasar de una vida mediocre, que siempre vamos a temer toda la vida. Dios no quiere que seamos mediocres. Dios no quiere que seas el mismo engañador, usurpador, que no sea siempre el mismo Jacob, sino que seamos esos príncipes, esos verdaderos hijos de Dios. Yo no sé si usted quiere ser un Jacob o quiere ser un Israel. Yo quiero ser ese Israel que quiera subir al monte de Dios. Yo quiero cambiar, hermanos, y yo quiero agradar a Dios. Y si he defraudado a Dios, y si lo he defraudado a usted, y si he defraudado a mi familia, y si he defraudado a la sociedad, ya no quiero ser más un fraude.
Ya no quiero ser más un impío, ya no quiero ser más un pecador, ya no quiero ser más un engañador. Quiero subir, me va a costar subir, y quizá voy a subir cansado. Pero cuando llegue allá voy a recibir bendición de Dios. Voy a pertenecer a una generación diferente, porque el haber buscado la gloria de Dios, el poder de Dios, eso traerá bendición a mi vida. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. La invitación, hermano, amigo, es para que nos convirtamos en ese Israel, en ese príncipe de Dios, en ese hijo de Dios, y que podamos subir. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio de subir al monte de Dios? De subir allá al Sinaí, de subir a la presencia de Dios. Implica un esfuerzo, pero yo quiero esforzarme como lo hizo Josué, como lo hizo Timoteo. Se esforzaron en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre celestial, invoco tu nombre. Señor, no quiero ser más un fraude, no quiero ser más un engañador, no quiero ser más alguien, Señor, que en su accionar, en su corazón, hayan cosas que no me dejan ver tu gloria, que no me dejan subir. He venido cansado, Señor, fatigado, pero quiero pertenecer a la generación de los que buscan tu rostro. Quiero pertenecer a la generación de los que aman tu venida, de los que esperan tu venida, Señor Jesucristo, porque quiero subir arriba. Quiero llegar allá, Señor, a tu morada, a tu monte santo. Señor, te presento esta congregación, los amigos que han venido hoy, los hermanos, los jóvenes y adolescentes. Señor, queremos estar en tu monte santo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya.